Y estamos de vuelta. Ahora nos conectamos con Perú. Y estamos de vuelta. En esta oportunidad tenemos en pantalla a otro de nuestros invitados de honor, es la doctora Ruth Toro. Ella es licenciada en Educación Preescolar con maestría en Ciencias de la Educación, un doctorado en Ciencias de la Educación y un postdoctoral en Gerencia de la Educación Superior. Ella es actualmente docente y encargada de la virtualización de la Universidad Autónoma del Perú. Laboró como directora del Instituto de Investigación de la Universidad Peruana Simón Bolívar, coordinadora del área de gestión de calidad en la Universidad Peruana Simón Bolívar, coordinadora de programa de posgrado en la gerencia educativa de URBE, miembro del comité académico de la maestría en gerencia de educación de la URBE, especialista en diseño curricular, es presidenta de la Fundación Morpheus en Estados Unidos, docente en el área de tecnología e información en la Academia Bilingüe de Panamá. Es una investigadora adscrita al Centro de Investigación de Humanidades y Educación CIE. Investigadora acreditada en el programa de estímulo a la investigación e innovación en PIE del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Venezuela. Es asesora de investigación de proyectos educativos dirigido a la comunidad en la Institución de Enfermedades Cardiovasculares, docente de pregrado y posgrado en modalidades distintas áreas tecnológicas, gerencia y learning, supervisión, evaluación institucional, gerencia de la educación, supervisión clínica, investigación cuantitativa y cualitativa, proyectos de investigaciones de culturas de paz y no violencia, prevención del bullying, redacción y arbitraje de artículos científicos, árbitro de revistas científicas en varios países de Latinoamérica. Autora de 24 artículos científicos publicados en revistas especializadas, conferencista internacional, tutora virtual de universidades de Perú y Venezuela. Ella es investigadora encargada de proyectos en curso con y sin financiamiento en Venezuela. Ella es de mi amada tierra, pero representa en este congreso a Perú y nos acompaña con el tema uso de las herramientas de tecnología en la educación. Bienvenida, doctora, un gusto saludarla y gracias por su apoyo en nuestro segundo congreso CITAD 2019. Muchísimas gracias por la invitación, Ruth. Estamos haciendo historia desde nuestro saber, venimos de la misma tierra y realmente es un gusto compartir un poquito algunas cositas que hemos venido humildemente haciendo durante ya 32 años de experiencia en el aula. Para mí realmente es un gusto estar acá. He estado presente tanto en la conferencia inicial con el profesor Américo Sirvente y he también visto momentáneamente alguno que otro también ponente, ¿no? En donde hoy hemos convergido en hablar un poco sobre las buenas prácticas, qué es lo que hacemos en el aula, qué es lo que hacemos en materia de aplicación de tecnología, y hoy venimos a comentar, a socializar un poco lo que hacemos. Yo aplico siempre cuando doy mis clases y doy mis charlas, trabajo con una aplicación que se llama Menti, ¿ya? Recomiendo por favor los que están conectados que entren al www.menti.com y cuando entren allí, bien sea desde su teléfono o cualquier aplicación, cuando les pida un código, van a teclear el 339949 para poder entrar y contestar la pregunta. Que en este momento vamos a ver quién se conecta y la miramos, a ver. Esta es una aplicación. El número, por favor.
para colocarlo en el chat. Ahí aparece, debe estar en la pantalla compartida. Entran www.menti.com y usan el código 339949, ¿ya? Con ese código. Y esa aplicación me permite generar unas preguntas, bien sea de respuestas múltiples, de opciones múltiples de respuesta, o un chat, o cualquier otra tipo de actividad en línea, ¿no? Entonces, esto lo puedo hacer con quienes estén conectados, o lo puedo hacer con mi salón, en mi aula de clase. En vez de decirle, a ver, ¿qué consideras tú que es tecnología? ¿Qué consideras tú que es conocimiento? ¿Qué consideras tú cómo aplicarlo? Entonces, en Menti yo la preparo, la pregunta, y salen ellos entran a la aplicación, colocan el código y comienzan a responder. Bien, a un límite máximo de caracteres, comienzan a responder, yo hablo la aplicación en el aula, la proyecto en la pizarra y se comienzan a mirar las respuestas que de manera síncrona van realizando los estudiantes. Entonces, es una forma pues de cautivar su atención. Recordemos que hoy día tenemos unas características desde el punto de vista generacional distintas a las que nosotros tenemos o teníamos cuando estábamos en esas edades, cuando estábamos estudiando, ¿no? Y decirles que no utilicen su teléfono, que no utilicen su tablet, realmente es un craso error. Yo me apego a la práctica del profesor Eric Miranda, profesor de Panamá, de la Universidad de UNACHI, donde tiene un grupo en el Facebook, y en ese grupo invita, caso contrario a lo que sucede en Francia, él invita a que todos sus estudiantes utilicen sus dispositivos electrónicos y de esa manera potencian el aprendizaje. Los resultados definitivamente en el caso de él y también en mi caso han sido excelentes, ¿ya? Primero por la participación, el interés y obviamente por mantener no solamente los contenidos actualizados, sino también la práctica pedagógica actualizada. Entonces, partiendo de eso, es una herramienta que les invito a que ustedes utilicen. Claro, por cuestiones de tiempo es un poco difícil para coordinar, ¿no? Y que se plantee en vivo, pero es una excelente herramienta. Casualmente el día de ayer, dando un curso en la Universidad del Callao a directores de instituciones educativas de educación inicial, primaria y secundaria, les mostré este tipo de herramientas y les encantó, quedaron fascinados, ¿no? Dijeron que esto también lo iban a replicar con sus estudiantes. Es una herramienta muy sencilla, es muy intuitiva, no necesariamente implica mayor conocimiento para su aplicación. Bien, para iniciar entonces con esta conferencia, es necesario apuntar qué significa educación y qué significa aprendizaje. Cuando los gobiernos, los sistemas educativos, los docentes, directivos, tienen una acepción reducida de lo que es la educación, es allí donde vienen los problemas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, para el caso de Víctor Cayota, él expresa que la educación enfrenta día a día unos serios desafíos, ¿no? Que no solamente incluye la práctica académica en el aula, ¿no? Sino que implica cómo nosotros asumimos lo que es la educación, lo que es el aprendizaje. Si asumimos la educación como sistema, podemos entenderlo desde todas las directrices que se emanan desde la ley, ¿ya? Desde la Constitución de la República, desde la Ley Orgánica de Educación y sus reglamentos, hasta lo que significa la planificación de la clase. Cuando nosotros observamos desde la macro experiencia lo que es la educación, entonces podemos de alguna manera introducir ciertas soluciones de mejora o oportunidades de mejora a la educación. Sí la vemos desde una concepción más amplia que el solo y mero hecho de transmitir información. Cuando esto es así, cuando contemplamos la educación como un sistema, ¿ya?
que donde hay un engranaje armónico entre lo que emana el gobierno, ya, en el caso, en el gobierno, el Estado, ya, para luego pasar entonces por lo que dice el Ministerio de Educación, luego de allí para lo que dicen también inclusive las municipalidades, y para lo que dice realmente la escuela en su plan de estratégico, institucional, en su MOF, ¿ya? En orquestando de esta manera también los planes de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje en el aula, pues entonces al tomarlo desde una concepción macro, podemos entonces asumir que estos retos que la IOTA presenta, ¿no? Estos retos que la educación contempla a diario, ¿ya? Entonces, al asumirlo desde una posición sistémica, macro, desde arriba, desde el gobierno, pues entonces podemos entender y solucionar todo lo que acontece desde el punto de vista educativo. Adicional, es considerado la educación como un acto, ¿ya? Un acto de transmisión de información, y esa información luego es procesada, se asimila, se acomoda como estos procesos mentales que habla Jean Piaget. Cuando nosotros decimos que el aprendizaje se obtiene a través de todo ese cúmulo de experiencias en el día a día, en el aula, para luego reflexionar y llevar este conocimiento a la aplicación de la vida diaria en sus estudiantes y mirar cómo estos contenidos que estamos dando se adaptan al estudiante, entonces podemos decir que estamos logrando el aprendizaje. Ahora bien, hoy en día, desde el macrosistema, se han contemplado distintas políticas públicas en Latinoamérica, que incluyen la dotación de infraestructura, de equipos, ¿ya? La formación permanente del docente para la inclusión de algunas herramientas que ofrece la tecnología en la praxis educativa. Muchos países, y ustedes lo han venido comentando, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, en Uruguay con el Plan Ceibal, en Venezuela con el Plan Canaima, se ha dotado de equipos, ¿ya? De equipos tecnológicos, de laptop, mini laptop, para estudiantes y en algunos casos para docentes inclusive. Esto se ha venido adelantando, ¿no? En distintos países con muy buena experiencia. Pero ¿qué pasa? En muchas situaciones los gobiernos están de turno, cambia la administración y estos proyectos que se han implementado de dotación de infraestructura y dotación de equipos tecnológicos no se continúan, ¿ya? Fenecen en el tiempo. Y eso es lo que ha sucedido en distintos países. Muy buenas las iniciativas que desde el macrosistema de la educación se ha contemplado, pero al cambiar de gobierno, estas prácticas están ahora en desuso en algunos otros países. Entonces, cuando esto sucede, obviamente la educación experimenta un retroceso, y es por ello que en algunos países los resultados de las pruebas PISA vemos que han subido algunos puntos, pero en la siguiente aplicación de esas pruebas y luego del cambio de gobierno, luego de cambio del modelo educativo, esto a veces ha venido a menos. Entonces lo que se había adelantado pues ya ahora no es así. Inclusive estos países en algunas oportunidades han experimentado un bajón en el puntaje de las pruebas PISA. Ahora bien, entendiendo también que la aplicación de la tecnología debe aterrizar en el aula, a diario el docente debe proveer y prever actividades innovadoras, actividades motivantes, y debemos apoyar nuestra práctica, obviamente, en lo que podemos tener a nuestra disposición. Y en este caso, pues el uso de los dispositivos electrónicos es ideal el uso, pues, para ello, más que para la comunicación. Nuestros estudiantes, ¿qué estamos mirando? En el caso de mi experiencia, ¿qué estoy mirando? Que nuestros estudiantes, más o menos entre los 16
y 23 años utilizan sus dispositivos electrónicos, pero sus aplicaciones son subutilizadas. Es decir, tienen aparatos inclusive sofisticados, pero no los utilizan dándole pues el uso más efectivo. Es allí donde nosotros poco a poco pues podemos ir introduciendo algunas aplicaciones, algunas prácticas, incorporando algunas de estas cosas en nuestra práctica educativa, ya sea para la elaboración de sus trabajos, más allá de unas monografías, podemos inclusive pedirles algunos videos, por ejemplo, en Video Escribe, podemos trabajar con Kahoot para las evaluaciones, en fin, podemos potenciar lo que estamos haciendo en nuestra aula, utilizando todas estas aplicaciones para, como dice Hidalbert, no recuerdo ahorita el autor, le he perdido la pista, él es un brasilero, él habla pues de que debemos potenciar el aprendizaje y hacerlo significativo, utilizando obviamente estas herramientas. Fíjense, específicamente en América Latina y el Caribe, se realizó se hizo un estudio en el año 2015 para verificar la situación educativa de América Latina y el Caribe. Este informe, para hacerlo corto, esto se encuentra disponible en internet, se hizo un estudio en 45 países y territorios, ¿ya? Para mirar, entre tantas cosas, cómo se está trabajando o el impacto de la tecnología en la educación. Entonces, en este estudio se habla, fíjense que dice que el potencial de las TIC no se refiere solo a la alfabetización digital, ya que ellas pueden ser utilizadas para promover competencias modernas y mejorar el desarrollo educativo en términos generales. Sin embargo, en este mismo estudio se aclara más adelante que no se ha hecho una inversión importante, es decir, el Producto Interno Bruto que obtiene cada país no se ha destinado en mayor cantidad para la dotación de infraestructuras desde el punto de vista tecnológico y tampoco para la formación del docente en el uso de distintas herramientas y aplicaciones que ofrece la tecnología. Ahora bien, sabemos del creador de Internet, el doctor Vint Cerf. Él a inicios de los años 60, cuando comienza a implementarse el Internet, específicamente para el uso de información, ¿no? Para el manejo de información durante la Guerra Fría, ¿ya? Fíjense cómo desde aquel momento se ha venido avanzando hasta lo que hoy conocemos. Ahora en los sitios más remotos, inclusive, podemos contar, antes eso eran los 60, era un servicio exclusivo solo para el departamento pues, de seguridad de Estados Unidos. Y fíjense cómo hoy día ya en casi todas las poblaciones, en muchas oportunidades de manera remota, también tienen Internet. Es decir, tenemos ese servicio que ya prácticamente está bastante expandido, cuenta con expansión a nivel de Latinoamérica. Y esto obviamente ha apuntado a una mejora en la educación. Sin embargo, esta mejora ha sido tímida y esto lo sabemos todos los que trabajamos dentro del ámbito educativo, tanto en escuelas particulares como en escuelas públicas. Vemos que todavía, aun cuando el Internet prácticamente está ya en casi todos los escenarios, hoy en día todavía vemos docentes que no apoyan su práctica educativa y no la hacen más interesante, no la hacen más significativa. Desde este fenómeno de la globalización que hemos venido experimentando, donde las sociedades han venido haciendo ese intercambio ya no solo comercial, sino también a nivel de conocimiento, esto ha venido evolucionando gracias a la globalización y la tecnología, la era del conocimiento ha venido avanzando. ¿Qué ha pasado? Que la educación todavía, en algunos casos, algunos sistemas educativos no creen, por ejemplo, en la educación en línea. ¿Ya? Algunos sistemas educativos rechazan que algún porcentaje de los contenidos se den en línea.
porque no ven esta novedad como algo serio, sino más bien como algo que atenta en contra de los sistemas educativos formales. Entonces, toda esta estructura desde el punto de vista mental, desde el sistema, desde lo macro, tiene que venir madurando para que de esta manera esto también baje y se convierta en políticas públicas definitivas y no gubernamentales de momento, ¿ya? Para que realmente responda a la necesidad de la sociedad y eso sea permanente. Ahora bien, existe una realidad que no podemos negar y es la brecha que desde el punto de vista digital se observa entre el comportamiento del docente en el aula y lo que el estudiante requiere y necesita. Hoy día nuestros nativos digitales, nuestros adolescentes, nuestros chicos, demandan otra cosa distinta, más allá de copiar un pizarrón lleno en su cuaderno, más allá de transcribir todo eso que nosotros mostramos, quizás a veces en una diapositiva, pensamos que por mostrar una diapositiva llena de contenido para que nuestros estudiantes lo escriban, eso es el uso de la tecnología. Pues no, estamos haciendo lo mismo, lo que estamos cambiando es el canal. Bien, entonces ese pensamiento también tiene que evolucionar en el profesor, en el docente, tanto de nivel inicial, dentro de la básica, dentro de la primaria, la secundaria y obviamente dentro de los estudios de educación superior. Entonces, tenemos una realidad, unos contenidos que son a veces ya actualizados, modernos, sí, pero la práctica pedagógica del docente todavía en algunas oportunidades encontramos en aula docentes con esas prácticas que no dejan realmente un aprendizaje significativo, sino más bien un aprendizaje memorístico. Información que es solo retransmisión de información, más no un aprendizaje real. Tenemos entonces en nuestras aulas, sobre todo a nivel de educación superior, a veces unos cruces generacionales, donde tenemos inclusive baby boomer, porque yo tengo estudiantes que tienen 50 y tantos años que están haciendo otra carrera o que han comenzado tarde su carrera, ¿no? Entonces tenemos una mezcla bien interesante de generaciones, de características que son realmente difícil a veces tratar. Hay que estudiar primero a quién tenemos en el aula para entonces ofrecer ese abanico de oportunidades, ese abanico de opciones para que nuestros estudiantes puedan manejar distintas aplicaciones sin importar la edad, sin importar la condición económica, social, sin importar quizás si le tienen miedo a aprender la computadora, porque eso me ha sucedido estando en clases de pregrado, ¿no? Entonces tenemos un cruce importante de generaciones que debemos tomar en cuenta cuáles son sus características, cómo aprenden hoy en día. Por ejemplo, hay unos que tienen una memoria, según un estudio que hicieron en España, una atención, ¿no? Una atención de solo 11 minutos. Ya nuestros chicos desde de 17 a 23 años hoy día tienen una capacidad de atención de máximo 11 minutos y esto es preocupante. Nosotros tenemos que establecer estrategias a través de distintas aplicaciones, ¿ya? Desde el punto de vista de la tecnología, por ejemplo, utilizar dispositivos de realidad virtual, utilizar la realidad aumentada, utilizar Vimeo, en fin, cualquier aplicación para activar, captar la atención de los estudiantes, pero a su vez, paulatinamente, ir incrementando esos niveles de atención hacia donde es el deber ser, para que desde el punto de vista profesional, cuando ellos egresen, no les impacte esta situación. Entonces, todas estas características generacionales que plantea Prensi, tenemos que conocerlas, saberlas, para de esta manera, pues, mejorar nuestra práctica educativa y utilizar, pues, herramientas que ofrece la tecnología. Esto es lo que todavía vemos, docentes que llenan los pizarrones, los tableros, y pretendemos que los estudiantes, pues, copien eso que está allí tal cual, y el examen igualmente pues debe ser respondido de esta manera. Hoy tenemos otras opciones para poder evaluar, para poder entonces también integrar actividades evaluativas y necesitamos pues mirar esas buenas prácticas. Vamos entonces adelantando un poco porque sé que estamos corto de tiempo. Muestro
un ejemplo donde estudiaron mis hijos hace un tiempo atrás. La escuela se llama María Centeno en Maracaibo y tienen un sistema de monitoreo bien interesante. Dentro de del aula, la maestra, los docentes utilizan distintas herramientas y dispositivos, distintos software, muchos en versión gratuita, versión free, y activan y potencian, ¿ya? La clase y lo hacen bien interesante. Utilizan aplicaciones para la construcción de mapas mentales, mapas conceptuales, que son excelentes y los estudiantes pueden hacerlo desde sus dispositivos móviles. Esta escuela además hace un monitoreo desde el sitio que es en Estados Unidos, donde la directora monitorea todo lo que sucede dentro de las aulas, pero adicional los padres de familia tienen la oportunidad también de mirar desde el sitio web qué es lo que está sucediendo en la clase, cómo se está comportando su estudiante, más allá de lo que le pueda decir la docente. Entonces, fíjense cómo se apoyan los padres de familia, están totalmente vinculados a todos los procesos que se dan en esta escuela. Esa experiencia también se da acá en Perú, específicamente en una escuela en el distrito del Callao. Esta escuela se llama Monteval, es una escuela específicamente para niños con algunas dificultades de aprendizaje, ¿ya? Algunos con habilidades distintas, como se le dice acá. Y ellos también utilizan sus herramientas, utilizan sus dispositivos electrónicos. Lo he visto porque he ido hasta allá para visitar y mirar las buenas prácticas. Y adicional, los padres pues están también conectados y pueden mirar qué es lo que está haciendo su chico, su niño, su niña, y de esta manera pues en su casa, si es posible retroalimentarlo, pues hacerlo de esa manera. Entonces, esas son buenas prácticas que podemos mirar y podemos emular. Por ejemplo, también tenemos dentro de Google Suite el Google Classroom, ¿ya? Muchas instituciones acá en Perú trabajan con Google Classroom y lo veo de verdad de manera muy satisfactoria en muchas escuelas, claro, privadas, todavía en algunas públicas están en ese proceso, pero esto quiere decir que se está avanzando en Perú en estos temas, ¿no? Ahora bien, en el caso de Perú y en Panamá, donde he estado, he tenido la oportunidad de aplicar y de utilizar la realidad virtual a través de estos dispositivos que tenemos en el aula. Estos no tienen un valor máximo de quizás $10, ¿ya? Esta que estoy mostrando acá. Hay unos que son chinos, son un poco más económicos, quizás de $6, pero este que estoy mostrando tiene control y vale tiene control remoto para trabajar y vale $10 aproximadamente. A medida que va pasando el tiempo, estos se van abaratando, ¿ya? Y entonces pues tenemos la oportunidad de conseguir estos dispositivos más económicos y poderlos integrar en el aula. No les muestro los videos, queda la presentación allí para que ustedes luego puedan mirarlo con detalle y entonces reflexionar sobre esto. Aquí muestro un ejemplo de una aplicación que se llama Video Escribe. Esta aplicación pueden trabajarla en el aula, solo necesitan abrir una cuenta en Video Escribe, en la versión free, fenece a los 7 días. Podemos grabar un video, por ejemplo, en vez de hacer un examen, podemos decirle, bueno, haga su resumen sobre estos temas y elabora un video y él puede hacer sus propios materiales, puede diseñarlos o puede tomar algunas imágenes. Yo siempre les digo que tienen que responder las preguntas y colocar los comentarios debajo de las imágenes. Ellos pueden desarrollar su propio trabajo y esto lo pueden hacer en aula, lo pueden hacer en casa, siempre y cuando no les dé las instrucciones. Y entonces funciona efectivamente bien. Se llama Video Escribe y se presentan a manera de como si estuviese alguien escribiendo en la pizarra, ¿ya? Y entonces se van intercalando imágenes y comentarios y es bien interesante, bien divertida para los estudiantes. Entonces, más allá de hacer un examen, esto vendría siendo una forma de evaluar los conocimientos y que se lo pase en línea. Asimismo está Animoto. Me encanta trabajar con Animoto. Esta sí es una aplicación que tiene más tiempo de duración en versión free, no es en los 7 días como Video Escribe, pero también permite
más o menos hacer lo mismo que trabajamos con VideoEscribe. Solo mirar, son aplicaciones muy intuitivas, se pueden trabajar desde el teléfono, desde la PC, y también sirve, como les dije, para potenciar los aprendizajes. De manera particular, hice en Panamá en el año 2017, miré un programa de noticias que se llama N8 Noticias de Argentina, específicamente en la provincia de San Juan, de donde es el profesor Américo Sirvente. Ahí es que yo conozco al profesor, comienzo a seguir, porque siempre me pongo a mirar cuáles son esas buenas prácticas, y en ese momento estaba en línea ese canal de televisión y estaban proyectando cómo utilizar el código QR. Lo mostraron, yo lo hice con mis estudiantes y luego pasé unas fotos y evidencias a ese canal, a la periodista que dirige ese programa, y ella le encantó todo lo que yo le estaba enviando, y nos invitó en ese momento a que hiciéramos esa explicación en vivo. Y entonces desde Argentina hasta Panamá nos hicieron esa entrevista, tanto a mis estudiantes como a mí, de cómo fue la aplicación y cómo nosotros lo aprendimos a través de ese programa de televisión. Entonces, como vemos, estos recursos, en este caso, el trabajo que hizo el profesor Eric Miranda en Panamá, él fue hasta la escuela, lo invitamos, fue hasta la escuela, así como el profesor Américo Sirvente también nos visitó en Panamá, fue a la escuela a darnos unos cursos para hablarnos sobre algunas herramientas, tanto docentes como estudiantes, y hemos en ese momento pues potenciado los aprendizajes en esto. Fíjense, esta es mi experiencia en la utilización de la realidad virtual, que a través de mi teléfono descargué las aplicaciones que son específicamente, en este momento era para el estudio del cuerpo humano, bien sea desde el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, y fue excelente, de verdad que fue motivador. Inclusive utilizamos otras aplicaciones en artes y en inglés para que ellos describieran cuál era el sitio de su sueño, lo describieron y fue una experiencia sumamente valiosa, interesante. Entonces, fíjense acá, ellos hicieron esta actividad en inglés, y de esta manera ellos hablaban, tenían que describir con sus propias palabras en inglés el sitio donde estaban, ¿ya? Entonces nosotros bajamos esa aplicación de turismo, que es específicamente de arte y turismo, y ellos pudieron cada uno describir el sitio donde estaba en inglés. Fue también muy interesante para lo que es el diálogo. Aquí también utilizamos el aprendizaje por problemas. Yo les expliqué a mis chicos, ellos son chiquititos, no sabían escribir en ese momento palabras completas, pero les expliqué cómo a través del Google nosotros podíamos con el micrófono activar, hablarle al Google como especie de Siri y que nos contestara. Entonces ellos estaban en eso tratando de conocer, y a partir de allí comenzaron ellos a mirar cómo buscar en internet sin necesidad de escribir, ¿no? Aquí tenemos a través al profesor Eric Miranda, nos estaba explicando en ese momento cómo trabajar con la herramienta Aumentativa Autor de los creadores españoles, y estábamos viendo en ese momento el sistema solar. Entonces fue una experiencia interesante utilizando los marcadores para que se proyectaran. Entonces parecía que estuviese un holograma allí. Realmente fue muy, muy interesante el aporte que hizo el profesor. Entonces, en líneas generales, la invitación, el exhorto es a modernizar nuestra práctica pedagógica utilizando herramientas. Fíjense, yo soy licenciada en educación, soy una simple maestra de educación preescolar, pero he venido estudiando y potenciando los aprendizajes de mis estudiantes utilizando distintas herramientas. Tenemos, por ejemplo, todas las bondades que nos brinda Google, ¿ya? Donde podemos nosotros compartir material, inclusive desarrollar exámenes y que se presenten en línea, y desarrollar algunas, para mirar algunos test, yo trabajo mucho con el Excel en Drive, y es divino, fantástico. Ahí yo puedo mirar muchísimas cosas, hacer distintos planteamientos, preguntas, y ellos responden, y haciéndole siempre la salvedad que no deben copiarse porque eso uno lo detecta, ¿no? Entonces, estas cosas realmente me han sido favorables
para mi práctica diaria. Se escapan hoy día muchísimas. Utilizo también Neopod para también trabajar las diapositivas, ¿no? Entonces les envío el código QR, ellos lo ponen con el lector de su teléfono y se despliega entonces ahí Neopod las diapositivas y ellos van comentando si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, van comentando en vivo mis diapositivas y entonces uno va respondiendo a las preguntas, haciéndolo más ameno, más divertido y obviamente integrándolos, ya que para ellos una tercera mano es su celular, entonces, y para nosotros también. Entonces ya cuando utilizamos esta herramienta, el celular, la tablet, la PC, como potenciador de aprendizaje, realmente los resultados son excelentes. Entonces, mi exhorto es a que utilicen las distintas herramientas de tecnología y participen en este tipo de actividades, estos congresos que está Docentes 2.0 desarrollando para mirar las buenas prácticas. Yo siempre también miro todo lo que hace el que viene después de mí, que es el gran amigo Carlos Fernández, peruano, excelente en estos temas de realidad aumentada. Ya también sigo con mucho agrado al profesor Américo Sirvente de Argentina, miro las buenas prácticas y les pregunto a ellos, ya sea de manera presencial o virtual, cómo puedo hacer algunas cosas. También sigo al profesor Antonio González Gresán de Chile, que es buenísimo en temas de distintas herramientas que podemos utilizar en aula, que son la mayoría de gratuitas. Sigo también, por ejemplo, al profesor Carlos Ochoa de España, quien trabaja muchísimo con la aplicación, con distintas aplicaciones de realidad virtual, con estos dispositivos, ¿no? Y miro todas y siempre le digo qué aplicación puedo utilizar, y entonces él me envía algunas. Y de esta manera, pues yo establezco estas redes con otros que tienen un excelente performance en esas prácticas para también nutrir mi propia clase, ¿no? A través de todas las experiencias que ellos hacen. También miro y sigo al profesor Mauro Ríos de Uruguay desde la red social LinkedIn. Él muestra también las novedades que podemos encontrar y que podemos aplicar en nuestra aula. O sea, hay muchísimas personas, inclusive Docentes 2.0 todos los días también nos envía distintos artículos para mirar estas buenas prácticas del uso de la tecnología en el aula. Entonces, estos espacios son precisamente para eso, para conocer y para buscar cómo mejorar nuestra práctica en el aula. Muchísimas gracias y por esta linda invitación. Gracias al profesor Américo Sirvente por viabilizar esta invitación. Gracias a Ruth Mujica y a todo su equipo por esta interesante experiencia, pues, de compartir el día de hoy lo que he venido realizando en clase. Gracias, doctora, a usted por su valioso conocimiento y compartir esta gran experiencia tecnológica con nosotros. Doctora, Mauro Ríos deja una reflexión en el apartado del chat. Dice, en la educación primaria, la planificación de actividades de aula ha pasado de 40 minutos en los 80 a 20 minutos en los 90 y finalmente a 7 minutos en el 2000. ¿Cómo podría usted reflexionar a esta reflexión de Mauro? ¿Qué nos podría comentar de forma breve, doctora? Sí, esto es un fenómeno que se le atribuye a la característica de la generación de los millennials y de la generación T, ¿no? De esta generación que es táctil, ¿no? Sí. La capacidad de atención hoy día se ha venido disminuyendo y nosotros, para captar y tener motivados a nuestros estudiantes en el aula, nos encontramos día a día con un reto tremendo, ¿ya? De poder llamar la atención, captarlos, cautivarlos y de ahí llevarlos desde esos 7 minutos de capacidad de atención
hasta paulatinamente irlo aumentando a los 40 minutos, ¿ya? No es fácil. En mi caso, ahorita tengo cursos que duran 4 horas y media de clase y es un reto tenerlos motivados, ¿ya? Tenemos, obviamente, cuando desarrollamos las actividades de inicio de la clase, motivarlos con actividades de movimiento, porque hay otra realidad que estamos encontrando, y es que nuestros chicos no están haciendo actividad física. Entonces, esto más adelante va a disminuir lo que nosotros habíamos aumentado desde nuestras generaciones anteriores para poder ser más longevos, ya morir más a los 70, 80, 90 años. Pues para estos casos, como estos chicos no están practicando actividad deportiva por estar más tiempo dentro con sus dispositivos electrónicos, esto va a venir implicando en la salud también. Entonces, poco a poco nosotros debemos ir llevando a nuestros estudiantes al incremento de la capacidad de atención de estos 7 minutos paulatinamente. Esto no se logra en una sola actividad, esto se va logrando poco a poco, para que nuestros estudiantes vayan más allá de lo que es la descripción de lo que está sucediendo, hacia, cuando estamos hablando de contenidos me refiero, descripción de lo que está sucediendo, a un nivel obviamente desde el punto de vista cognitivo, de análisis, de reflexión, de evaluación y hasta inclusive llevarlos a un análisis de proposición, es decir, que ellos propongan alternativas de solución. Hacia allá tenemos que ir. Y la tecnología nos permite cautivarlos y captar la atención. Entonces, en esto, hoy día, los docentes deben tener presente que dentro de sus actividades siempre tienen que buscar estrategias motivadoras para captar la atención, ir paulatinamente aumentando los niveles pues, de atención, porque esto es preocupante, realmente esto es preocupante lo que está sucediendo en nuestras aulas y sobre todo en esta generación. Gracias, doctora, por esa excelente respuesta que igualmente comparto con todos ustedes. Bueno, y para continuar con la tecnología, por ahora vamos a conectar con el siguiente ponente que nos trae una tecnología donde los docentes, alumnos, tutores y padres se pueden conectar e interactuar para saber cómo y cuándo puede mejorar el estudiante. Gracias, doctora, gracias por compartir sus conocimientos. Le invitamos, por supuesto, a permanecer en el chat, a contestar las preguntas, que tiene en el chat, y de verdad que súper agradecidos por su valioso tiempo y apoyo con nuestro segundo congreso. Gracias, doctora. Vamos a comerciales y regresamos con el siguiente ponente.